Entramos en la parte 2 de esta lección, en la que hablaremos de normativa, situaciones de cálculo, estados límite, acciones y criterios de durabilidad. Nos quedará una tercera parte dedicada a los materiales en los puentes mixtos. Comenzamos. A efectos de diseño y de cálculo hay que distinguir entre dos tipos de normativa. Las normativas de acciones y bases de cálculo, y las normativas o recomendaciones que se centran en el diseño específico de las estructuras, en nuestro caso, en el diseño específico de puentes mixtos. Como normativa de acciones, y tratándose de puentes, en el ámbito español tenemos la IAP 11, que es la instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, y la IAPF, que es la similar, pero considerando puentes de ferrocarril en lugar de puentes de carretera. Específicamente, para las acciones sísmicas en puentes, tenemos la norma de construcción sismorresistente de puentes del año 2007. Estas normas, que ya habéis visto en temas anteriores, nos especifican qué cargas debemos considerar en el análisis y en el diseño de los puentes y cómo combinar esas cargas para obtener los esfuerzos de servicio y los esfuerzos de diseño con los que posteriormente haremos las comprobaciones de los puentes. En Europa, en el ámbito europeo, tenemos los eurocódigos. A diferencia de en España, donde en una misma norma, la IAP 11, por ejemplo, están comprendidas todo tipo de acciones, en los eurocódigos tendremos un eurocódigo para cada tipo de acción concreto. Y así estaremos hablando del eurocódigo del año 1990 de bases de cálculo, el 1.1 de acciones en estructuras, pero específicamente el peso propio, el 1.3 de las cargas de nieve, el 1.4 del viento, el 1.5 de las acciones térmicas, el 1.6 de las acciones durante la ejecución o construcción de las estructuras, el de acciones accidentales, el código 2 específicamente de sobrecargas o cargas de tráfico en puentes, el código 8, la parte 1 y la parte 2, que tratarían de las acciones y el proyecto de estructuras sismorresistentes, la parte 1 en las reglas generales y para edificación, y la parte 2 en las reglas para puentes. Esto como normativa de acciones. En cuanto a normativa de diseño específico de puentes mixtos, en España no hay mucho. Tenemos por un lado, como apoyo, la EAE, que es la instrucción de acero estructural, pero que no trata de puentes mixtos, sino que trata de estructuras metálicas y por lo tanto de puentes metálicos. Específicamente para puentes mixtos, la herramienta que tratamos, con la que trabajamos muchas veces, son las recomendaciones RPX 95, recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras. Estas son unas recomendaciones muy buenas, muy claras, muy fáciles de aplicar, son notables. En el ámbito europeo tenemos los eurocódigos, el 4.1 y el 4.2. El primero habla de las estructuras mixtas de acero y hormigón, reglas generales y reglas para edificación, y el segundo, la parte 2, habla de específicamente ya de los puentes mixtos. Bien, situaciones de cálculo. En la IAP, como en cualquier otra norma o recomendación, se especifica una vida útil para los puentes de 100 años. Dicho valor, los 100 años, es una convención que se utiliza como base para determinar los diferentes coeficientes de seguridad y para poder evaluar los riesgos inherentes a la fatiga. Pero realmente, la vida útil de una estructura está más influida por la eficacia de las tareas de mantenimiento, lo que a su vez dependerá de la sensibilidad de la estructura a los daños, que tiene que ver con su diseño, y de las dificultades para identificar esos daños y para repararlos. El proceso de construcción de la estructura de un puente supone, con frecuencia, que el esquema que modeliza la estructura durante dicho proceso difiera del modelo estructural definitivo. Es decir, durante la construcción tenemos múltiples puentes que son distintos al puente terminado. Incluso también durante el proceso constructivo puede
ser que las acciones sean distintas y no solamente vayan modificándose los esquemas estructurales. Además, a lo largo de su vida, la estructura puede estar solicitada por cargas accidentales, es decir, aquellas con muy poca probabilidad de ocurrencia, que son cargas traumáticas, como pueden ser los impactos, los fuegos, las explosiones o el sismo. Lógicamente, cada una de estas diferentes situaciones, en cada una de estas diferentes situaciones se debe verificar la seguridad de la estructura. Y podemos clasificar en 3 grupos estas situaciones: las situaciones persistentes, las situaciones transitorias y las situaciones accidentales. Las persistentes son aquellas en las que las condiciones no cambian y su duración viene a coincidir con la vida útil de la estructura, es decir, son las situaciones, entre comillas, normales. En un puente, pues la situación persistente es la vida normal del puente, que está sometido pues a los vientos de explotación, está sometido a las nieves que haya, a la sobrecarga de tráfico de la IP11, la sobrecarga de uso normal, etc. Situaciones transitorias se producen durante los procesos de construcción o de reparación de una estructura y se les puede atribuir una duración de 1 año convencionalmente. Por ejemplo, un puente construido mediante empuje, todos los procesos de empuje, todas las fases del empuje, en las que las secciones del puente están sometidos a esfuerzos provocados por el empuje, deben estudiarse como situaciones transitorias. Y luego las situaciones accidentales, que tienen muy poca duración y además muy baja probabilidad de ocurrencia. Ya hemos dicho antes, por ejemplo, son típicos en puentes los impactos de vehículos, y el sismo. Conceptualmente, cada una de estas situaciones, en cada una de estas situaciones deberían variar los coeficientes utilizados en las verificaciones de seguridad, es decir, los coeficientes de seguridad, y en la evaluación del comportamiento en servicio, en función de la probabilidad de que se produzcan, del tiempo en que la estructura debe soportar esas acciones y de las consecuencias de los daños que se puedan producir. Explicamos ahora lo que son los estados límite. Más que explicar, recordamos en los primeros temas del curso, entonces se atendió a estos aspectos con mayor profundidad. Hablemos de los estados límite. El dimensionamiento de la estructura, de las estructuras, de los puentes, está basado en la mayoría de normas y recomendaciones en la teoría de los estados límite. En España, esa teoría se viene aplicando ya desde hace mucho tiempo y está recogida en las diferentes instrucciones o normativas, tanto de acero como de hormigón. Existe entonces una larga tradición y una experiencia muy amplia en la aplicación de estas teorías, que han sido progresivamente incorporadas en la mayor parte de las normas o recomendaciones estructurales de todos los países, y que no solo son la base de la normativa española, sino también de los eurocódigos. En el método de los estados límites, el proyectista debe considerar 2 tipos de estados límites, 2 tipos de estados globales a comprobar: los estados límite último y los estados límite de servicio. Los estados límite últimos son aquellos en los que se consideran los modos de fallo o rotura de la estructura, y los de servicio son aquellos en los que se considera la manera de funcionar de la estructura. Podríamos decir también que el estado límite último es un estado penal y el estado límite de servicio es un estado civil, en el sentido de que el incumplimiento de algún estado límite último pues puede ser traumático para nuestra libertad, y lo que sin embargo no ocurre con el estado límite de servicio, que puede ser traumático para nuestro bolsillo si tenemos una demanda en contra. Dentro de los estados límite último vamos a distinguir 4. El estado límite último de equilibrio, que todo el mundo entiende. Y vamos a hacerlo un poco poniendo un ejemplo de una estructura que todos conocemos, que es la hamaca del jardín. Imaginemos que somos unos calculistas, unos proyectistas, que proyectamos esta hamaca y queremos cumplir los estados límite últimos. El estado límite último de equilibrio está claro. Debemos proyectar nuestra hamaca para que, sentados como personas
o acostados como personas, es decir, sin hacer el cafre, encima de la hamaca, pues esta no vuelque. Bien, los estados límite últimos de equilibrio exigen entonces la verificación de situaciones, tanto en fase de construcción como durante la vida útil del puente, de que éste o alguna de sus partes es capaz de mantener como sólido rígido su posición original, evitando vuelcos o deslizamientos. Luego tenemos el estado límite último de rotura, que puede ser por exceso de formación unitaria, es decir, por plastificación general, por pandeo o por abolladura. Es decir, comprobar que no se parte de manera espontánea y rápidamente. Si yo me acuesto o me siento en mi hamaca y la estructura de barrotes de madera de mi hamaca se parte con mi peso, pues no hemos cumplido el estado límite último de rotura. El estado límite último de fatiga exige el control de las variaciones tensionales generadas por sobrecargas que específicamente se determinan para evaluar este riesgo. En el caso de la hamaca, pues no se me rompe cuando me he acostado la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la decimocuarta. Pero al cabo de 2 años de estar utilizándola, se rompe. Eso es una rotura por fatiga. Y el estado límite último de rotura de pernos conectores, solo en estructuras mixtas, lo siento, aquí no puedo poner un ejemplo en una hamaca, que exige comprobar la capacidad de los elementos de conexión entre el acero y el hormigón, lo que hemos llamado conectores, para transmitir los esfuerzos rasantes entre la losa de hormigón y la estructura metálica. Y hablando ya de estados límite de servicio, pues los que las normativas generalmente dan a comprobar son el estado límite de servicio de deformaciones, que tiene por finalidad controlar que las flechas que se producen en la estructura no provoquen en el observador inquietud o afecten negativamente a la apariencia o a la comodidad de conducción. Además, debe controlarse que las flechas no provocan zonas sin drenaje donde pueda acumularse el agua. En el caso de la hamaca, bueno, pues si es una hamaca en la que al sentarnos pues se arrellana entera, deja de ser cómoda, pues no está cumpliendo el estado límite de servicio. Si además cuando llueve tiene una hondonada donde se colocan las posaderas que hace que se llene de agua, pues como la dejemos un día a la intemperie y llena de agua, pues a lo mejor se nos pudre. No estaríamos cumpliendo el estado límite de servicio de deformaciones. Un exceso de flexibilidad puede también provocar daños en barreras, barandillas, aceros y otros elementos secundarios del puente. Segundo estado límite de servicio es el de vibraciones, cuya superación, es decir, si una estructura vibra por encima de unos límites o vibra mucho, la superación de ese estado puede ser un índice de falta de robustez estructural y el anuncio de daños en elementos secundarios. En puentes con aceras, es decir, en puentes con peatones, con gente que va andando, el control de las vibraciones es indispensable, mucho más en las pasarelas, que además son muy ligeras. Este control de vibraciones debe ser tal que el nivel de confort percibido por el usuario esté por debajo de un umbral admisible. Tengamos en cuenta que la persona que va conduciendo dentro de un coche que llena una suspensión difícilmente nota las vibraciones del puente. Está filtrado por la suspensión del coche. Sin embargo, el que va andando sí las nota. Las vibraciones pues pueden provocar entre comillas, pánico en el usuario. Y solo tenemos que recordar la inauguración de la pasarela del Millennium de Norman Foster en Londres, donde no siendo en principio un problema estructural serio, o un problema que tenga que ver con la rotura o con la seguridad estructural, pues sí puede causar inquietud en los peatones. Tercer estado límite de servicio son las plastificaciones locales, es decir, plastificaciones localizadas que puedan conducir a flechas irreversibles o inaceptables, o que puedan inducir por acumulación la rotura por fatiga con bajo número de ciclos, un tipo específico de rotura por fatiga. Nos hemos dejado, ¿qué pasa con las deformaciones en la hamaca? Bueno, pues si nos tumbamos y, bueno, sí, lo hemos contado ya, por favor, perdón. ¿Qué pasa con las vibraciones? Es decir, si nos sentamos en una hamaca y la hamaca se está moviendo a la mínima, la hamaca se pone a vibrar al mínimo movimiento que hagamos nosotros, deja de ser cómoda. Entonces, pues no la utilizamos. Y la hamaca no servirá para lo que ha sido diseñada, porque no la utilizamos.
el estado límite de servicio de fisuración del hormigón de la losa, que exige comprobar que la armadura que la apertura de la fisura en unas condiciones determinadas, apertura de fisura que se debe a las tracciones que hay en el hormigón, no supere valores que afecten negativamente a la durabilidad de la estructura. Este estado límite de servicio de fisuración es el mismo que el que podemos tener en estructuras de hormigón armado o pretensado. Y por último, que es específico de estructuras metálicas, el estado límite de servicio de deslizamiento en uniones de tornillos de alta resistencia. ¿Cómo se calculan las estructuras? Bien. Lo primero que hay que decir es que en cada situación de cálculo, y hemos visto antes que había 3 situaciones de cálculo, persistente, transitoria y accidental, en cada una de ellas hay que llevar a cabo las comprobaciones tanto de los estados límite de servicio como de los estados límite últimos. Y para eso tenemos que hacer un modelo. Lo primero en una estructura es hacer un modelo. Establecer un modelo estructural que reproduzca con la precisión necesaria el comportamiento de la estructura. Claro que para hacer un modelo tenemos que predimensionar la estructura. Hacer un modelo es entrar en un programa de ordenador, o si es muy sencillo se puede hacer a mano, y dotar de unas características mecánicas, por ejemplo un canto, un espesor, a nuestra estructura. Bien, está claro que el primer espesor, el primer tanteo que tenemos que meter en el modelo, no lo hemos calculado. Y por lo tanto tenemos que predimensionarlo, ya sea con números gordos, copiando de otros proyectos parecidos o con nuestra intuición estructural. En segundo lugar, hay que identificar las acciones que se deben aplicar en la situación de cálculo considerada al modelo anteriormente definido y para el estado límite del que tratemos. Estas acciones son las que tenemos en las normas de acciones que hemos visto antes. IAP 11, IAPF, la norma de construcción sismo-resistente de puentes, etc. Es decir, tenemos una ayuda. Las zonas singulares de la estructura, como son los nudos de las estructuras aporticadas, las áreas de introducción de cargas puntuales, en zonas de apoyos, de anclaje de pretensado, de anclaje de tirantes, y las zonas en las que se produce un cambio brusco, rápido, significativo de geometría de la estructura, pueden requerir una modelización específica, es decir, un modelo distinto, más afinado, más fino, y un análisis separado y complementario del análisis global de la estructura. Otro tanto ocurre con elementos como los diafragmas intermedios, que aseguran la integridad de la geometría de las secciones transversales, y los diafragmas de apoyo, que además deben permitir la difusión de las cargas puntuales generadas por los dispositivos de apoyo, que también tendrán que tener su análisis específico o sus modelos singulares. Los estados límites de servicio, el método de estados límite queda sintetizado en cumplimiento de estado límite de servicio y cumplimiento de estado límite último. E sub d menor o igual que C sub d, S sub d menor o igual que R sub d, donde estos valores son los valores de cálculo. E sub d son los valores de cálculo del efecto de las acciones combinadas. Y CD, el límite que se le da a esos efectos de cálculo. Y S sub d es el valor de cálculo de las solicitaciones, es decir, esfuerzos o tensiones correspondientes a la combinación de acciones. Y R sub d es la resistencia de cálculo de la estructura. Cuando hablamos de efecto de las acciones combinadas o efecto de la combinación de las solicitaciones, ya hemos introducido el concepto de combinación, es decir, que las distintas acciones tienen que combinarse entre sí, es decir, aplicarse al mismo tiempo con unos coeficientes de seguridad. En el articulado de las recomendaciones RPM 95 y RPX 95 se establecen los criterios para el cálculo de los valores E sub d, S sub d, S sub d y R sub d, que intervienen en la verificación estructural. En principio, para cada situación de cálculo habrá que evaluar todos los casos de combinaciones posibles de las acciones, de acuerdo con los formatos establecidos en la IAP, de manera que se puedan confirmar que todas las secciones o elementos que componen la estructura cumplen las condiciones de seguridad correspondientes a los estados límite de servicio y a los estados límite últimos. En la práctica, el ingeniero experimentado podría
reducir considerablemente el número de combinaciones e identificar las secciones y elementos más críticos, sobre los que se debería enfocar prioritariamente la atención. Es decir, el ingeniero con experiencia no calcula todas las opciones para todas las combinaciones de todas las acciones y con todas las posibilidades del mundo, sino que sabe dónde tiene que poner el foco, qué combinaciones van a ser las críticas, las que dimensionan la estructura y en qué secciones. Es decir, se ahorra trabajo. El modelo de cálculo debe plantearse para destacar los resultados de los cálculos en las secciones o elementos más críticos y favorecer así su interpretación. Es decir, el ingeniero experimentado, cuando hace el modelo, ya sabe dónde enfocar la mayor precisión del modelo, ¿eh? y ya modeliza la estructura teniendo en cuenta que ya sabe aproximadamente cuáles van a ser los resultados y dónde se van a dar los resultados pésimos. Pasamos a hablar de las acciones, tal como las determina o las clasifica la norma IAP 11. Aunque esto es muy común para todas las normas. La IAP se hace exactamente lo mismo, los pseudocódigos también, etc. Bien. En dicha instrucción, la IAP, se especifican los valores característicos de las siguientes acciones. Y la palabra valor característico es importante. Es un valor sin combinar. Es el valor que tiene una cierta probabilidad de ocurrencia, un cuantil. Y aquí especifica o clasifica en 5 tipos de acciones. Las acciones permanentes, y las llama G, las acciones permanentes de valor no constante, y las llama G asterisco, las acciones variables, que las llama Q, las acciones debidas a los apoyos, y las acciones accidentales, que llama A mayúscula. Las permanentes son aquellas que actúan siempre, es decir, en todo momento, y siempre en el mismo sitio, y siempre con el mismo valor. Y son el peso propio y las cargas muertas. Por ejemplo, pavimento, peso de una acera o peso de un pretil. Las acciones permanentes de valor no constante, G asterisco, actúan siempre y también siempre en el mismo sitio, pero no siempre con el mismo valor. Y aquí tenemos el pretensado, puesto que con el tiempo el pretensado va perdiendo carga, las pérdidas diferidas del pretensado, que habéis visto en la asignatura correspondiente. Las acciones relógicas, fluencia y retracción, que son crecientes asintóticamente con una cota superior. Las acciones debidas al terreno, empujes de tierra y asientos diferenciales, y el rozamiento de los apoyos deslizantes. Las acciones variables se diferencian entre sobrecargas de uso, sobrecargas climáticas, sobrecargas debido al agua y otras sobrecargas en situaciones transitorias. Las sobrecargas de uso son aquellas que provoca el propio uso al que está destinado la estructura. En una hamaca, pues sería el peso, o sea, la carga, el peso de la persona que se tumba en esa hamaca. En los puentes tenemos las componentes verticales, peso de los vehículos, componentes horizontales, como son el frenado y el arranque de los vehículos y la fuerza centrífuga si la planta es curva, el tren de carga para fatiga, las sobrecargas en terraplenes adyacentes al puente y los empujes sobre las barandillas. Las acciones climáticas en un puente son viento, nieve y acciones térmicas, que también lo serían en una hamaca puesta a la intemperie. Sobrecargas debidas al agua, como por ejemplo el empuje de agua en una pila hidrodinámico en una pila que está situada en el cauce de un río, y otras sobrecargas en situaciones transitorias como podría ser, yo qué sé, pues la sobrecarga que produce el carro de hormigonado de un puente en avance voladizo. Acciones debidas a apoyos, creo que lo he repetido, y acciones accidentales, que son aquellas que tienen una pequeña probabilidad de ocurrencia durante la vida útil de la estructura y que en todo caso son de muy corta duración, pero muy dañinas. Y bueno, en general son dos, los impactos y las acciones sísmicas. Impactos de vehículos contra un elemento estructural, por ejemplo, un paso superior al que un camión le da un golpe en su pila. De vehículos contra el sistema de contención, un camión que se estrella contra el pretil del propio puente, o de embarcaciones
un puente sobre una bahía en donde una de sus pilas es impactada por un petrolero. Y las acciones sísmicas, que siendo vosotros de Granada o estudiando en Granada, las tenéis muy vistas. Bien, hemos visto que son las acciones, o sea, los valores característicos de las acciones, ¿eh? Que están definidos en la normativa IAP, IAPF, Eurocódigo. Vamos a ver ahora qué son los valores representativos. Siempre vamos a, para no liarnos, a irnos al ejemplo de la hamaca. Recapitulamos. Vamos a quedarnos en la hamaca con el peso propio de la hamaca, que es lo que pesa la estructura de la hamaca. La carga permanente de la hamaca, que es lo que pesan, vamos a decir, el forro de tela de la hamaca. Tiene un forro de tela que está allí perfectamente grapado o cosido, y eso no es la estructura. Eso es el forro, y es una carga permanente. Las sobrecargas, vamos a hablar de las sobrecargas de uso, es decir, el peso de la persona que se echa en la hamaca, y las sobrecargas climáticas, el viento, la nieve o las variaciones térmicas. Y hablaremos también de sobrecargas accidentales. ¿Qué sobrecarga accidental puede haber en una hamaca? Bueno, por ejemplo, que jugando les dé a 3 o 4 personas por subirse encima de la hamaca y empezar a botar. Eso sería una acción accidental, una acción traumática que dura poco tiempo y para la que es poco probable que ocurra, por lo menos en una casa donde no hay niños. Esas son las acciones, los valores característicos. Serían los valores característicos para el caso de la hamaca. Bien. Entonces, visto esto, vamos a ver qué son los valores representativos. La IAP define los valores representativos de las acciones que son aquellos que van a entrar dentro de las combinaciones de acciones. Son los valores de las acciones que serán utilizados para verificar los estados límite, lo del servicio y los estados límite último. Cuando veamos el ejemplo de la hamaca lo entenderemos mejor. Para las acciones permanentes se considera en general un único valor representativo, que es igual que el característico. Tenemos la excepción de los pavimentos de puentes, donde la norma te dice que tienes que considerar dos valores característicos, uno máximo y otro mínimo, para cumplir el amplio rango de variación que en la práctica presentan estas acciones. Y con las acciones variables se consideran 4 valores representativos, que son los siguientes: el característico, que es cuando actúa aisladamente o principalmente; el de combinación, en el que el valor característico se multiplica por un valor chi sub 0; el frecuente, en la que se multiplica el valor característico por un coeficiente chi sub 1; y el cuasi permanente, en el que se multiplica por chi sub 2, siendo chi sub 0 mayor o igual que chi sub 1, mayor o igual chi sub 1 también a su vez que chi sub 2. Bien. Cada uno de estos coeficientes, por lo tanto, convierte el valor característico en un valor representativo distinto: el de combinación, el frecuente y el cuasi permanente. Es decir, las acciones variables tienen 4 valores representativos, es decir, pueden entrar en las combinaciones de acciones con 4 valores distintos, según multipliquen por 1, por chi sub 0, por chi sub 1 o por chi sub 2. El valor de combinación es el que tiene en cuenta la menor probabilidad de coincidencia de los valores característicos de diversas acciones concomitantes. El valor frecuente es aquel que se estima para que no sea sobrepasado en más de un 5% del tiempo a lo largo de la vida útil del puente. Y el valor chi sub 2 se deduce considerando que será sobrepasado un 50% del tiempo de servicio del puente. Bien, vamos a ver esto con la sobrecarga de la hamaca. Cuando nosotros calculamos el valor, si existiese una norma de acciones para cálculo de hamacas, tendría que definir un valor característico, que es el peso de la persona que se tumbara en la hamaca a efectos de cálculo de la estructura de la hamaca. Bien, evidentemente el valor característico sería un valor muy alto, porque tenemos que tener en cuenta todo el amplio espectro de gente que hay en el universo, la Tierra, y hay gente que pesa mucho y gente que pesa menos.
Bueno, pues tomaríamos un cuantil del 95%, de tal manera que de cada 100 personas cogeríamos la quinta o sexta más pesada y con ese peso calcularíamos la hamaca. Ese sería el valor característico. Por ejemplo, 100 kilos. El valor de combinación tiene en cuenta la menor probabilidad de coincidencia, podrían ser 90 kilos. El valor frecuente es el que no sería sobrepasado en más de un 5% del tiempo a lo largo de la vida útil. Es decir, si sacamos fotografías a lo largo de toda la vida útil de la hamaca y vamos pesando la gente que se ha echado en la hamaca a lo largo de su vida útil, pues nos quedaríamos con el 5% más pesado y en ese punto cortaríamos y diríamos, este es el valor de frecuente, que seguramente es menos de 100 kilos. Y el valor cuasi permanente es la media de la gente que se ha ido del peso de la gente que se ha ido echando en la hamaca. Y podrían ser perfectamente 55 o 60 kilogramos. El valor de combinación lo usaremos en las comprobaciones de estado límite último y en situaciones y en los estados límites de servicio de carácter irreversible. El valor frecuente en los estados límites últimos y en los estados límites de servicio de carácter reversible. Y el cuasi permanente en los estados límites últimos de situación accidental y en los estados límites de servicio de carácter reversible. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en un cuadro los valores chi sub 0, chi sub 1 y chi sub 2 para distintas acciones, para distintas sobrecargas en los puentes. Como veis, chi sub 0 siempre es mayor que chi sub 1 o igual, y chi sub 1 siempre es mayor o igual que chi sub 2. ¿Para qué sirven los chis? Es decir, ¿para qué sirven los valores representativos? Para tener en cuenta de que cuando actúan al mismo tiempo varias acciones variables sobre una estructura, sobre un puente, sobre una hamaca, la probabilidad de que todas esas acciones se den con su máximo valor, es decir, con su valor característico, es muy pequeña. Quiere esto decir que sería muy poco probable que al mismo tiempo en la hamaca estuviese echado una persona de 100 kilogramos y que al mismo tiempo hubiese el viento de proyecto, hubiese un viento huracanado y que al mismo tiempo hubiese la máxima diferencia térmica y que al mismo tiempo hubiese una carga de nieve. Es decir, la suma de hechos improbables disminuye la probabilidad de que se den conjuntamente. Bien, y ahora entramos en la madre del cordero, que son las combinaciones de las acciones. Los formatos adoptados para las combinaciones de las acciones son de acuerdo con la IAP 11, los que vamos a ver a continuación. Combinaciones en estado límite último hay tres situaciones: la situación persistente o transitoria, la situación accidental no sísmica y la situación sísmica. Por ejemplo, en la situación persistente o transitoria tendremos varias combinaciones y en cada una de ellas tendremos que elegir una sobrecarga, es decir, una acción variable dominante. Aquí la estoy señalando. Q sub K1, acción variable dominante. Bien, veamos. Y la combinación llevaría la suma de las cargas permanentes y de los pesos propios más el valor característico, es decir, con el coeficiente de combinación chi igual a 1 de la acción variable dominante multiplicado por su coeficiente de mayoración o coeficiente de seguridad, más la suma de las demás sobrecargas o acciones variables que se puedan dar al mismo tiempo multiplicados por chi sub 0 y por el coeficiente de seguridad. Como veis, no sumamos todas las acciones variables con su valor característico, sino que elegimos una de ellas como principal a la que sí le aplicamos el valor característico y al resto de las demás les aplicamos el valor frecuente. Perdón, el valor de combinación. Decía yo, creo que patinado. Sí, el valor de combinación. La situación accidental, vamos a decir, por ejemplo, la sísmica, como vemos aquí, no se le aplica coeficiente de seguridad de mayoración de acciones a ninguna de las acciones. Al contrario que en la combinación ELU persistente, donde se aplicaba el coeficiente de mayoración de acciones o de seguridad a todas las acciones. En sismo no. En sismo los pesos propios o las cargas permanentes se aplican con su valor característico sin coeficientes de mayoración. La acción sísmica
se aplica con su valor de cálculo, con su valor entre comillas, vamos a decir característico, pero bueno, se llama valor de cálculo, y se le aplica, aquí vemos, la sobrecarga de uso, pero solo la de uso, con su valor de combinación cuasi permanente o casi permanente. Pero solamente se aplica la sobrecarga de uso con valor chi sub 2, que es muy pequeño. Por ejemplo, en un puente, pues chi sub 2 vemos que es 0 o 0,2. Lo que quiere decir que esta manera de combinar la situación sísmica nos está diciendo que cuando hay el sismo, cuando viene el sismo, pues no lo combinamos ni con viento, ni con nieve, ni con acción térmica. Sería muy mala pata que cuando haya un sismo, pues al fin tengamos un viento fuerte. Y no con toda sobrecarga, porque los puentes no suelen estar petados de coches nunca. Y por tanto solo aplicamos un valor cuasi permanente de la acción variable de tráfico. Para las combinaciones de astronomía y servicio son muy parecidas, con la diferencia de que al ser valores en servicio no tienen en ningún caso coeficientes de mayoración. ¿Cuáles son los coeficientes de mayoración o de ponderación? Pues los tenemos aquí, nos lo vamos a explicar, está en la IAP o en cualquier otra norma, y los hay para las distintas acciones, tanto para el estado límite último de equilibrio, como para las comprobaciones resistentes, como veis están entre 1,35 y 1,5, como para los estados límites de servicio, donde son en su mayoría 1. Vamos a explicar ahora, para terminar esta parte 2, los criterios de durabilidad, que si son importantes en estructuras de hormigón, más lo son todavía en estructuras con componentes metálicos. Bien. Para lograr estructuras de acero duraderas, se debe prestar atención ya desde la fase de proyecto al diseño de los detalles. Importantísimo los detalles. Hay que diseñar detalles que no favorezcan el inicio de la corrosión y que además permitan eliminarla o minimizarla cuando ya se haya iniciado. Las medidas a adoptar en esa fase de proyecto, en esa fase de diseño, son: primero, proteger mediante pintura los aceros estructurales, excepto en los aceros de resistencia mejorada a la corrosión, también llamados aceros Corten, para los que luego haremos unos comentarios particulares. La normativa que trata de las pinturas en estructuras de acero es la UNE 12944. Diseñar detalles que eviten la acumulación de agua, humedad o suciedad. Mejor diseñar detalles que los evacúen. Procurar la accesibilidad visual y material a toda superficie metálica, es decir, que se puedan inspeccionar y que se puedan repintar. Diseñar adecuadamente los elementos de drenaje y evacuación del agua de la plataforma e impermeabilizar muy bien la losa de hormigón. Esto es fundamental porque el hormigón es permeable y el agua atraviesa el hormigón, ya sea por permeabilidad o a través de las fisuras que puede tener por retracción o por esfuerzos la losa de hormigón. Por tanto, debe estar muy bien impermeabilizadas. Aquí vemos algunos tipos de detalle a evitar y la alternativa. Por ejemplo, debemos evitar perfiles que puedan acumular agua. Por ejemplo, un perfil en U, ponerlo boca arriba, pues es una tontería. Si se pueden colocar boca abajo. ¿Por qué? Porque en el primer caso acumulan agua y en el segundo lo evacúa. Por ejemplo, cuando hacemos una celosía y soldamos un perfil compuesto con dos U's, si los ponemos muy cerca, pues al final nos está quedando, si los soldamos muy cerca, nos está quedando un espacio entre ellos que no se puede inspeccionar ni repintar ni nada y que lo demás lo que hace es acumular suciedad. Entonces deberíamos separarlos como mínimo 100 milímetros, una distancia que permita repintar y limpiar. Lo mismo, un nudo de una celosía, el de arriba es un nudo que está abierto y por lo tanto acumula agua. El de abajo es un nudo cerrado. Es un diseño mucho más adecuado a efecto de durabilidad. Es muy preferible soldar antes que hacer uniones atornilladas, que generan situaciones de mayor riesgo frente a la corrosión. Las vigas puestas en los bordes del tablero no están protegidas de las inclemencias del tiempo, la lluvia directa. Si colocamos un voladizo de una longitud como mínimo la del canto de la viga, estará más protegida. Lo mismo los sumideros deben o alejarse de las vigas metálicas o si están cerca de las vigas metálicas tener un tubo de evacuación
que termine en pico de flauta. Y en los cajones metálicos o las alas metálicas de las doble T, pues el detalle primero, que es el obvio desde el punto de vista estructural, debería ser a evitar, porque aquí se puede acumular agua. Y es mucho más aconsejable ese otro detalle que evacúe el agua. Bien. Entonces, en general, la estructura metálica hemos dicho que la pintamos, lo decimos aquí, la pintamos y además hacemos detalles constructivos, diseñamos, de forma que no se acumule el agua, que podamos llegar a todos sitios, que todos sitios sean observables y repintables. Ahora, hay sitios que por narices tienen que ser poco accesibles. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, puede ocurrirlos en vigas o perfiles huecos que por su escaso tamaño no puedan físicamente pintarse, es decir, no se puede uno meter dentro para pintarlo. Entonces resulta recomendable sellarlos mediante soldadura para que queden estancos. La imposibilidad de renovación del oxígeno imposibilita la corrosión, o por lo menos hace que cuando se agote el oxígeno que hay ahí dentro de ese recinto estanco, pues ya químicamente no puede seguir la corrosión. Aunque en cualquier caso, si se puede, se recomienda un espesor mínimo de 8 milímetros de acero. El carácter, esto es una cosa que no se suele nunca tener en cuenta, pero el carácter hermético de un cajón, si lo sellamos mediante soldadura, lleva consigo, por la propia ley de la termodinámica, que ante las diferencias térmicas que haya entre el aire de dentro y el de fuera aparezcan sobrepresiones, por la famosa ley esta de proporcionalidad entre la temperatura y la presión. Aunque no hay datos experimentales para el valor de la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del cajón, si consideramos solamente 25 grados, eso aplicando la fórmula que tenemos aquí y considerando una temperatura de referencia de 10 grados centígrados, daría lugar a sobrepresiones del orden de 8,8 kilonewton metro cuadrado, que como veis es una cifra muy alta. Esto ha de tenerse en cuenta si hacemos un cajón estanco y no se suele tener en cuenta. Un caso particular lo constituyen los tableros mixtos tipo cajón de pequeñas dimensiones, donde la losa evidentemente no es impermeable, por lo que deben diseñarse desagües en el fondo del cajón. Los cajones metálicos deben tener desagües, tubos de desagüe, para que no se nos vayan llenando poco a poco del agua que se va filtrando por la losa. Eso hace que no sean estancos. Entonces, si no podemos hacer estanco un cajón que no hayamos podido pintar bien, la alternativa es incrementar el espesor de la chapa sobre la cifra estructuralmente necesaria, en función del tipo de ambiente. En ambientes muy agresivos 5 milímetros y en ambientes poco agresivos 2 milímetros. Vamos a hablar ahora por último, del acero con resistencia mejorada a la corrosión, también llamado acero corte. Este es un acero especial que si se utiliza correctamente no precisaría protegerse con pintura, eliminándose así la necesidad de conservación. Sin embargo, el uso inadecuado de este tipo de aceros ha provocado problemas específicos, algunos significativos en algunos puentes. De hecho, en Estados Unidos se desaconseja totalmente el uso de este tipo de aceros. ¿Cómo funcionan este tipo de aceros? Bueno, están aliados con una serie de... están aliados con cromo y otros metales, lo que hacen que se genere una primera capa de óxido muy fina que es impermeable. Al ser impermeable, pues el oxígeno no puede pasar y se evita el avance de la corrosión. Es decir, son aceros que no se oxidan porque ya se oxidan un poco, pero ese propio óxido protege de que se siga oxidando o corroyendo más superficie. Claro, para que esa pátina de primera capa de óxido sea impermeable, el acero tiene que estar sometido a ciclos de humedad y sequedad y además tiene que protegerse en tal manera que no puede ser retirada ni barrida. Y además la contaminación del aire puede hacer ineficaz o puede hacer que no se forme esa pátina. La circulación de agua pues pasa lo mismo, hace que no se forme o la retira. Por lo tanto, dicho lo cual, diremos que no es recomendable utilizar este tipo de aceros llamados corten en proximidades del mar,
zonas con industrias pesadas, plantas químicas o contaminantes, en zonas frecuentes de lluvias, alta humedad o nieblas persistentes donde el acero pueda estar permanentemente húmedo, ya hemos dicho que hace falta para que se forme la pátina ciclos de humedad-sequedad, y en zonas de frecuentes heladas donde se utilizan habitualmente sales para favorecer el deshielo. En todo caso, cuando se decida utilizar este acero, para poder prescindir de pintarlo, es recomendable incrementar en 1 milímetro el espesor teórico necesario de las chapas. Y bueno, para acabar esta segunda parte diremos que lo que se recomienda es que las superficies cerradas o inaccesibles para conservación pues se pinten de todas maneras, aunque se haya utilizado el acero corado.